Rusia acaba de rechazar la tregua que ha propuesto Trump y con eso, amigos, ya está cerrando cualquier posibilidad de que exista un fin de este conflicto. Por lo pronto, en un cese al fuego. Claro, no significa que vaya a ser una guerra sin fin, pero sí significa que así de claro, Rusia hoy está diciendo que no va a haber un alto al fuego y que fue Zelensky quien le clavó el último clavo a su propio ataúd. No hay espacio para diálogos, no hay espacios ya para una negociación temporal. Rusia dice que las cartas están puestas sobre la mesa y se juegan con esa o no se juega más. ¿Por qué? Pues Rusia acaba de cerrar precisamente esa posibilidad de que exista un alto al fuego con Ucrania. Pero las razones, amigos, las razones son bastante fuertes. Miren, tenemos doblado al español el video de Lavrov, en donde lo deja claro, ahora lo van a escuchar ustedes. El mismo Lavrov dice a nombre de Vladimir Putin, una tregua es un camino a ninguna parte. No hay espacio para diálogos vacíos, dice, no hay acuerdos a medidas que solo le convengan a una parte. En este caso, la parte sería Zelensky y sus amigos en Occidente, porque lo único que quieren es tiempo para rearmarse. Vamos a ver qué es lo que dice Rusia. Y después déjenme decirles cuáles son las reacciones, pero también déjenme comentarles por qué tiene mucha razón en algunas de las perspectivas que hoy está diciendo de cómo pueden buscar un alto al fuego después de lo que vimos apenas la semana pasada. No puede ser algo que nos convenga, una plática sin valor, mientras que lo que escuchamos son discusiones sobre la necesidad de un alto el fuego. Y no se oculta que este alto el fuego es necesario para ganar tiempo y continuar armando a Ucrania para que se estabilice. Se ha realizado una movilización adicional y el alto el fuego es un callejón sin salida. Necesitamos decisiones finales, acuerdos jurídicos en los que se establecerán todas las condiciones para la seguridad de la Federación Rusa y, por supuesto, los intereses legítimos de nuestros vecinos, pero en este caso, que establezca de forma internacional y legal la imposibilidad de infringir estos pactos y estos acuerdos deben centrarse sobre todo en la causa, en la raíz de la crisis ucraniana, siendo las principales causas o las dos principales causas la violación. Primero, la violación de todos los compromisos de no expandir la OTAN hacia el este y la agresiva absorción de todo el espacio geopolítico hasta nuestras fronteras, y a Ucrania le ha tocado este destino y aún se sigue hablando de ello. Y la segunda causa raíz, por supuesto, son los intereses rusos, las acciones de Kiev después del golpe, que fue declarado oficialmente y luego se estableció legalmente la erradicación del idioma ruso en los medios de comunicación y la cultura, el empleo del ruso en la vida diaria y la prohibición de la Iglesia Ortodoxa ucraniana. Bueno, miren, pues ahí lo tienen. Ahora alguien seguramente en el chat me puede decir que esto no es cierto, que no se expandió realmente la OTAN hacia el este. Bueno, de hecho tuvo 2 adhesiones más de países que eran neutrales, uno de ellos Finlandia, por ejemplo. Pero además ha encontrado la OTAN formas muy creativas de sí que se ha expandido hacia las fronteras de Rusia por el lado de Ucrania. Díganme si el que está en Ucrania en estos momentos no es armamento ruso, no es armamento de la OTAN, perdón. Díganme si lo que está en Ucrania en estos momentos no son mercenarios de la OTAN. Díganme incluso si lo que está en este momento en Kursk, que es territorio ruso, no son mercenarios de la OTAN, no soldados de la OTAN disfrazados de mercenario con 100% equipo de la OTAN. Amigos, ahí no vamos a encontrar equipo ucraniano. En su mayoría, quienes toman las decisiones, quienes dirigen, quienes hacen la labor de inteligencia son personal de la OTAN, miembros de la OTAN, con equipo de la OTAN en Ucrania. Y si eso no es una expansión hacia el este, bueno, yo no sé qué es. Así que, por lo pronto, amigos, que si alguien creía que la guerra estaba cerca de terminar, pues más vale que ya vaya despejándose esa posibilidad. Yo no creo en absoluto, por cierto, que Zelensky esté decepcionado.
Yo siento que Zelensky está muy contento porque, por supuesto, para él el negocio de la guerra es eso, es dinero, es negocio, y mientras más dure esto, más va a durar su negocio. Y la realidad, amigos, es que ya las puertas están cerradas. No es difícil de entender, claro, por qué. También las razones que se han expuesto aquí. Digo, si pensamos en lo que sucedió apenas en este mes que va de diciembre, que aún no termina y parece eterno, mientras más vemos el fin de la administración Biden, más vemos cómo el octogenario le está echando pues más gasolina al fuego, lo suficiente como para que no se extinga incluso cuando él no esté en la Casa Blanca. Y por eso en parte pues ya diciembre ha sido un verdadero infierno para las ciudades rusas en estos ataques con misiles ATAC-MS cayendo en instalaciones civiles, drones bombardeando edificios residenciales, intentos de asesinar a civiles rusos en lugares como Kazán este fin de semana. Y ahora, no es que Ucrania esté viviendo un idilio o un paraíso, no, pues yo no estoy diciendo eso. Lo que sí estoy diciendo es que en diciembre se autorizó el uso de equipo que antes estaba restringido de la OTAN, como los ATAC-MS, como los sistemas de Storm Shadow, y ahora esto por supuesto que se ha hecho para atacar territorio ruso fuera del frente de guerra. No son zonas que estén en conflicto. Kazán no es una zona en la que se esté debatiendo en estos momentos un frente de guerra. Kazán tampoco es una zona que albergue equipamiento militar, aun cuando la misma Ucrania haya querido salir el fin de semana a decir que bombardearon supuestamente una bodega de municiones, de pólvora, dicen ellos, cuando lo que todos vimos en las imágenes no mienten. Que por cierto nos quisieron limitar ese video y las imágenes son muy claras. Nos queda más que evidente aquí que lo que no quieren es que conozcamos la verdad. Y ahora, pues estamos viendo de esta posibilidad en donde Donald Trump pues quiere que se haga una pausa en esta guerra. Pero antes de que él llegue, mientras Biden sea presidente de los Estados Unidos, un cese al fuego así, amigos, es imposible, porque mientras Donald Trump está pidiendo un cese al fuego, Biden está enviando armas de manera incontenible en un tiempo récord, asegurándose de que Ucrania tenga suficiente gasolina como para que este incendio no se apague, incluso en una conversación de paz. Entonces, esto de pedir que se detengan, que se confíe en las promesas de un presidente Donald Trump que aún no asume contra un presidente Joe Biden que aún no deja, pues no suena como un acuerdo de buena fe, amigos. Esto no va a pasar, ya lo dejó claro Rusia. Entonces, la guerra sigue y va con todo. Entonces, no se trata solamente de ataques recientes. Ya estamos viendo cómo por supuesto, que es también el desenlace lógico de un conflicto que lleva años cocinándose, desde el 2014, de hecho, cuando estábamos viendo cómo Ucrania se había convertido en el patio trasero de Occidente. Rusia había estado advirtiendo que sus líneas rojas no iban a ser negociables. Había Occidente puesto a un presidente muy a modo en Ucrania, hasta que los mismos ucranianos, si ustedes recuerdan, salieron a las calles a protestar. Se intentó incluso este golpe de Estado. Después, cuando Víctor Yanukovych llega al poder, a Occidente esto le molesta demasiado porque, claro, era un presidente ucraniano que era, de alguna manera, si no afín a Rusia, tenía simpatías y podía entablar relación con Rusia. Y bueno, pues aquí estamos, amigos. Ahora, después de todo esto, la OTAN sigue expandiéndose hacia el este. Nadie puede negar esto. No solamente por sus dos últimas adiciones, sino porque lo que está hoy en suelo ucraniano, repito, son armas de la OTAN. Son equipos, misiles, lanzadores de largo alcance de la OTAN funcionando, atacando suelo ruso con mercenarios y soldados de la OTAN disfrazados de mercenarios y también disfrazados de ucranianos. Y Ucrania es solamente la punta de lanza de la OTAN aquí. No les interesa adherirlo a la OTAN, pero sí usarlo como un instrumento de la OTAN. Ucrania nunca va a ser un miembro de la OTAN, pero sí el patio trasero de la OTAN, porque Zelensky se ha encargado de asegurarle a la alianza de que esto sea así y que no les falten ucranianos, como ellos dicen, hasta el último ucraniano, hasta que el último ucraniano quede vivo. Y ahora, pues vemos que llega Trump, recién electo, cambiando todo este discurso que tiene la OTAN,
al mando, por supuesto, de la administración de Biden durante todos estos últimos 4 años, en donde el mismo Trump decía en un discurso este fin de semana, cuando se le preguntaba, por cierto, si era verdad que Elon Musk era el verdadero presidente detrás de las sombras. Y Trump dijo, yo no tengo miedo de tener alguien inteligente detrás de mí, a diferencia de Biden, que lo único que sabe es repetir Russia, 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 Ucrania, 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 y en eso se le va los 4 años de mandato. Nada más patriótico para Biden que ser ucraniano. Para Biden es más patriótico ser ucraniano que ser estadounidense. Y entonces compromete el dinero de los estadounidenses para un tipo corrupto como Zelensky, que hoy está intentando sobornar a los miembros de la OTAN con dinero estadounidense cuando los propios estadounidenses tienen muchas carencias y no están en la agenda prioritaria de la administración de Biden. Ahora vemos a un Biden prometiendo pues que va a mandar todas las armas que sean posibles antes de que se termine el último minuto de su mandato. Dijo así literalmente Biden, hasta el último dólar que tenga mi administración, hasta el último dólar se va a comprometer con Ucrania. Vayan y busquen ustedes esas declaraciones. Vergonzoso que no diga Biden, hasta el último dólar se va a comprometer con los estadounidenses que menos tienen, con los estadounidenses que están en situación de adicciones o de calle. No, hasta el último dólar va a ser para los ucranianos. Por el otro lado, pues viene Trump, dice que va a arreglar todo esto con su magia para negociar en un solo día, que va a traer a Putin y a Zelensky a la misma mesa y que le va a poner fin a esta guerra. Y eso suena bien. Pero por lo pronto, amigos, aquí vemos un primer fracaso. No sabemos qué va a pasar cuando lo siente. Sí lo sienta. Lo que sí sabemos es que un cese al fuego navideño o antes de que Trump llegue no va a ser posible. Y aquí está el verdadero problema. Lo que decía Lavrov, por cierto, ahí, amigos, yo creo que vale la pena averiguarlo porque dice, primero, y esto es algo, una de las condiciones que dice esta guerra se inició, ¿por qué? Porque no se han respetado las promesas de no expansión de la OTAN hacia el este. Vimos las adiciones de la OTAN de Suecia y Finlandia, ok, bueno, eso lo podemos dejar aparte, pero lo que sí estamos viendo es la interferencia o intervención de la OTAN colocando armamento, misiles ATACMS, misiles Storm Shadow, tanques de guerra, drones por montones en suelo ucraniano, soldados de la OTAN adentro de Ucrania, y ese es el compromiso del que habla Lavrov. Más allá de si Ucrania es no miembro de la OTAN, pues no es necesario que Ucrania sea un miembro de la OTAN cuando les da este trato de ofertón de, pues mira, si no me quieres aceptar, puedo ser tu patio trasero, aquí puedes poner todo lo que tú quieras, velo como tu jardín particular y puedes hacer de Ucrania y de los ucranianos lo que sea en una economía, por cierto, que está colapsándose. El otro punto que dice Lavrov, que también es interesante, amigos, es el hecho precisamente de que se haya prohibido el lenguaje ruso en un país como Ucrania, en donde muchos de los habitantes son rusoparlantes. Entonces, que te prohíban hablar un idioma cuando es el idioma en el que tú sabes comunicarte, pues simplemente no suena como una defensa a los derechos humanos y en esto pues no dice nada Occidente. El tercer punto, amigos, que es real, no es una invención, aunque suene como tal, porque claro, los medios de comunicación no nos hablan mucho de esto, es de la falta, no nada más de democracia en Ucrania, de la falta de libertad religiosa. No solamente hay falta de democracia, no solamente hay una represión brutal a la libertad de expresión, no solo hay una violación sistemática a los derechos humanos en el aspecto de incluso violar la garantía de refugio de todos los ucranianos que se están yendo a Europa y que Europa los está regresando forzosamente para obligarlos a pelear. Fíjense, hace poco me platicaba alguien que la pareja de un familiar suyo es ucraniano aquí en Canadá. Tiene que ir a su consulado por un documento que necesita para renovar su permiso de trabajo en Canadá. Tienen miedo de ir al consulado ucraniano en Canadá porque van por un documento y ahí los detienen, es lo que dicen entre los ucranianos, y se los ponen en un avión camino a Ucrania, forzados. ¿Para qué? Para enlistarse en el ejército ucraniano, aun cuando tienen una condición aquí, ya sea de refugiados, etcétera, etcétera, no lo respetan. Y eso es una violación flagrante a los derechos humanos, sistemática, en complicidad
con Occidente. Pero el otro punto, amigos, el de la libertad religiosa, esto sí es verdad. Se ha prohibido en Ucrania que se profese la fe ortodoxa. ¿Por qué? Porque Rusia tiene predominantemente la fe ortodoxa. Entonces ya para Ucrania, aquel que profese la fe ortodoxa es casi un traidor a la patria. No puedes tener la libertad de ir a una misa ortodoxa, de reunirte en la fe que tú profesas, y esto es precisamente algo de lo que habla Lavrov al final de su discurso. Entonces, todo esto es lo que estamos viendo y vemos cómo Rusia, después de todo lo que ha pasado, pues ya no está ahora en una posición o en el humor de aceptar algo que no incluya, ya, dice Lavrov, garantías reales de seguridad. Lavrov, ya lo escucharon ustedes, dejó muy claro lo que piensa él y lo que piensa, por supuesto, Putin, porque esto no es algo que Lavrov lo diga sin consultarlo previamente con el mandatario ruso. Dijo, por eso, y cito, creo que es importante ver esta parte, porque cuando dice los estadounidenses rompieron el diálogo desde el inicio de la operación militar especial, a ver amigos, esta parte, punto, aquí corto, esto lo digo yo, esto es verdad. El mismo Biden ha aceptado que no tiene diálogo en absoluto con Rusia. Biden y su administración no tienen diálogo diplomático alguno con Rusia, salvo 2 contadas veces en los que sus ministros de defensa, secretario de defensa y ministro de defensa, han dialogado por situaciones que están al borde de una crisis nuclear. Son las únicas excepciones. De ahí en fuera han cortado todo el diálogo. Curioso, por cierto, que la administración Biden corte el diálogo con Rusia, pero abra el diálogo con una organización terrorista, ustedes saben que no puedo decir el nombre completo, como HTS en Siria, y le levanten incluso la orden de captura que había contra el líder de HTS en Siria de $10 millones por su cabeza. Con ellos sí levanta una vía de comunicación, pero con Rusia la cierra. Es decir, prefiere hablar con terroristas que con Rusia. También dice Lavrov, si quieren reanudar este diálogo, ellos tienen que dar el primer paso. El primer paso. Bueno, a ver, amigos, perdón, pero a mí esto sí me suena algo lógico. Si tú me dejaste de hablar a mí, pues yo ¿por qué te voy a ir a buscar? Pues el que me dejó de hablar eres tú, pues ni que yo estuviera loco. Tú me dejaste de hablar. Bueno, pues si quieres que reanudemos nuestra conversación, nuestra relación, échame una llamada, mándame un mensaje. ¿Para qué voy a ir yo de rogón si ya me dejaste muy en claro que no vas a hablar conmigo? La cosa es cuál es ese primer paso, ¿no? Dice Lavrov que ese primer paso no puede ser una tregua superficial. Algo que simplemente sea un curita, un mejoralito, como un cese al fuego, que no arregla las causas del conflicto, pues. Y dice Lavrov, y en esto, pues a ver, díganme ustedes en el chat qué piensan. Dice Lavrov, ¿cómo vamos a tener un cese al fuego mientras Ucrania sigue recibiendo armas y Biden sigue armándolo hasta los dientes? ¿Cómo vamos nosotros a ser tan tontos? Pues lo dice de alguna manera Lavrov, para admitir un cese al fuego, mientras sabemos que Biden le está mandando a TAG-MS, mientras sabemos que Reino Unido le está mandando Storm Shadows, y nosotros nos quedamos aquí sin hacer nada, ¿no? Mientras Zelensky se está pues preparando para la siguiente embestida, que el fin de semana fue en Kazán, en zonas residenciales rusas, atacando a civiles rusos, y entonces vamos a hacer un cese al fuego de una semana para que entre todo lo que tenga que entrar de la OTAN, sin garantías. Bueno, pues yo creo que sí hay que hablar mucho de ese contexto, ¿no? Porque en ese momento, sobre todo, amigos, a ver, ¿cuándo ocurre esto? El timing de esto es brutal. A ver, ocurre esto 5 días después de que Ucrania lanzara un bombardeo a civiles en Kazán. Y por el otro lado, pues vemos cómo Rusia controla aproximadamente el 20% del territorio ucraniano. No es poca cosa, pero tampoco es una posición que le permita bajar la guardia a Rusia. Y aceptar una tregua así, un cese al fuego así, pues lo que va a significar es que Ucrania va a reorganizar todas sus fuerzas, va a recibir más armamento de la OTAN, va a preparar, por supuesto, nuevas ofensivas. ¿Y quién va a aceptar algo así después de no bien una semana de que atacaran Kazán? Digo, Kazán y muchas otras zonas, ¿no? Un día sí y otro también. Y luego pues está el tema de estas demandas que hace Rusia, que no es que solamente quieran mantener
lo que ya controlan bajo la ley de lo caído, ¿no? También exigen garantías legales. Por cierto, cuando digo la ley de lo caído, es una expresión que tenemos en México. Ya sé que se dice caído, pero cuando hablamos de esto, pues lo que Rusia quiere son garantías precisamente de que Ucrania no va a unirse a la OTAN. Y déjense ustedes de que no tenga una adhesión formal a la OTAN. Es decir, lo repito, no necesita estar formalmente adentro de la OTAN para que la OTAN ponga ahí en suelo ucraniano hasta sus dispensadores de basura, caray. Ponen Attack MS, ponen Storm Shadow, ponen soldados de la OTAN, mandan mercenarios de la OTAN, mandan artillería, todo tipo de municiones. A ver, formalmente ya, ¿cuál es la diferencia entre ser miembro de la OTAN y Ucrania? ¿Quieren que les diga cuál es la diferencia? Un miembro de la OTAN es un socio y Ucrania es el empleado. Entonces, claro que a la OTAN le conviene mejor seguir teniendo por toda la eternidad a Ucrania de su empleado, porque el que paga manda. El que paga manda. Y Ucrania, Zelensky o el títere que la OTAN ponga después de Zelensky no tiene más que obedecer. Estás pagado, maestro. ¿O qué crees que todos los miles de millones de dólares que te estamos dando son de gratis? Es para que obedezcas y se acabó. Esa es una mejor posición que ser miembro de la OTAN. Entonces, esto es algo que se tiene que analizar y a lo que se refieren también. ¿Por qué? Pues porque de alguna forma ya han visto cómo este patrón de adhesión o de relación con la OTAN, de una situación muy perversa en donde lo único que le está interesando a la OTAN es desangrar a Rusia, pero antes devastar a Ucrania, pues ha tenido un costo brutal para los ucranianos. Desde que se cayó la URSS, desde ese momento, Occidente había prometido específicamente no expandir sus fronteras de la OTAN hacia el este. ¿Y qué pasó? Pues que la alianza se fue acercando cada vez más y más y más a las fronteras rusas. Es más, yo no sé ni para qué existe la OTAN. Se supone que la OTAN se formó para combatir a la URSS, a la amenaza soviética. ¿Desde hace cuánto que la URSS no existe y la OTAN sigue? No solamente sigue, sino que crece y crece y cada vez quieren más dinero. ¿Cuál es la nueva amenaza? A ver, amigos, ¿el terrorismo? Pero si por favor acaban de poner un tipo más terrorista que la palabra en Siria, que es el líder de HTS, que estaba denominado hasta el fin de semana pasada por Washington como uno de los más buscados precisamente. Había $10 millones de recompensa sobre su cabeza, vivo o muerto. ¿Para eso está la OTAN? Por supuesto que no. La OTAN no está para eso. Entonces, ¿para qué está? Para combatir la amenaza soviética. La URSS no existe desde hace más de 30 años. Entonces, ¿para qué está? ¿Para llevar la democracia a dónde? ¿A Libia? ¿A Irak? ¿A Siria? ¿A Ucrania? Ucrania, que en estos momentos no tiene elecciones libres, ni siquiera tiene libertad religiosa. Entonces, amigos, yo creo que tiene que haber un cambio muy profundo en el discurso de cuál es la razón del sentido de la OTAN. La última vez, por cierto, que Trump estuvo, amenazó con sacar a Estados Unidos de la OTAN y dijo que no servía para nada. Bueno, sí sirve para fondear a la industria armamentista. Esta discusión ya viene de nuevo con Trump, ¿eh? Si la hubiera yo dicho esto hace un año, nos cierran el canal. ¿Cómo te atreves a hablar así de la OTAN? ¿No? Ahora, como el nuevo jefe de Estado de los Estados Unidos, que ya viene en unas semanas, no piensa como el que manda ahorita, se está, digamos, haciendo un poco más laxa esta posibilidad de criticar a la OTAN, afortunadamente. Por eso vemos que Rusia no confía en esas promesas. Y eso no va a pasar. No va a haber un cese al fuego así. Y es game over para Zelensky. Aquí es, amigos, donde las cosas ya se están poniendo interesantes porque el último clavo en el ataúd de Zelensky se lo puso él mismo. Si alguien no quiere la paz, es Zelensky. Lo hemos visto sabotear todos los intentos de negociación serios. El mismo Zelensky había dicho que no era momento de paz y que se negaba a sentarse a cualquier mesa de negociación con Rusia. No tiene ni 3 semanas que lo dijo. Está insistiendo, dicen que va a recuperar cada centímetro de territorio ucraniano, incluyendo Crimea. Hágame usted el refrendo, por favor, incluyendo Crimea. ¿Cómo vas a recuperar Crimea si no puedes ni siquiera sostener el Donbass? ¿De verdad alguien cree que es eso posible?
Lo único que está haciendo, amigos, es seguir el guión que le están mandando sus patrocinadores, porque el que paga manda, y ya lo hemos dicho mucho, Zelensky es un caballito de feria, y cuando le echan moneditas en el lomo, el caballito anda. Y entonces es su obligación andar, porque moneditas ya tiene de sobra. Bueno, luego está Trump, ¿no? Que ahora tiene esta promesa de arreglar este conflicto en cuanto asuma la presidencia en menos de 24 horas, y la cuestión es que estamos en cuenta regresiva. El tiempo está corriendo. Por eso estamos viendo estas presiones de intentar darle una solución a esto, porque pues de lo contrario se va a ver como si todo esto haya sido un truco político para forzar su llegada a la Casa Blanca como un hombre fuerte, y ese hombre fuerte nunca existió si no logra cumplir su promesa de poner fin al conflicto en Ucrania. Francamente es muy difícil que le ponga fin en 24 horas, ¿no? Yo ya me sé esa historia versión Chiapas. ¿Se acuerdan ustedes, los que me siguen de México, que alguien prometió arreglar Chiapas en 24 horas? Bueno, pues hasta la fecha sigue habiendo problemas en Chiapas y el ejército zapatista sigue existiendo. Bueno, esta es otra historia, no es Chiapas, por supuesto, es Crimea, es Ucrania, es el Donbass, pero ahora pues vemos como una cosa es negociar acuerdos comerciales, y eso es algo que tiene que entender Trump, y otra muy distinta es lidiar con una guerra donde las líneas rojas se han cruzado casi todas por completos. El otro día decía alguien en el chat, ¿cuántas líneas rojas hay? Ya me perdí porque casi todas las han cruzado. Entonces Rusia no está pidiendo de alguna forma algo descabellado. Trump es un buen negociador, pero no es un militar. Rusia es un país que su esencia es militar. Entonces lo que Rusia está pidiendo son garantías de seguridad para ellos, para sus vecinos, hablando por supuesto de Bielorrusia. Quieren que Occidente deje de usar a Ucrania como un escudo o como un peón en este juego de poder, pero eso también va en contra de alguna forma de los intereses de quienes están beneficiando de esta guerra, que son los grandes patrocinadores de Biden, de los demócratas, los contratistas de defensa, los políticos demócratas que están usando este conflicto como una distracción, e incluso por supuesto Zelensky, que es el empleado estrella del mes y lleva ganándose ese puesto pues desde que comenzó esta guerra. Está ahí en la entrada de la OTAN como el empleado del mes, pero aquí, amigos, está lo importante, porque Rusia ya dejó claro que no va a retroceder, no van a aceptar una tregua que solo beneficie, dice, a sus enemigos. Y honestamente, amigos, ¿por qué deberían aceptarla? Después de meses de ataques, después de lo que vimos el fin de semana en Kazán, de sanciones, de propaganda, pues hoy están dejando en claro que no van a ceder ni un centímetro más. Entonces, pues aquí estamos con una Rusia rechazando ya formalmente una tregua que en el fondo nunca tuvo posibilidades reales de prosperar, seamos sinceros. Y Lavrov lo dijo muy claro, necesitamos acuerdos legales finales que aseguren pues la seguridad de Rusia y de nuestros vecinos. De lo contrario, nos vamos a hacer el harakiri, básicamente dijo, ¿no? Y eso pues no se logra con un cese al fuego temporal de palabras bonitas o pausas temporales que no resuelvan el problema de fondo. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.